Buenos días, mi nombre es Ailín Ortiz, estudiante de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy hablaremos sobre el ambiente y los costos de transacción. Estamos aquí con el profesor Edwin Sarconiego, coordinador del área de política en el Máster en Environmental and Economics en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Máster en Economía de la Escuela Austriaca Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Máster en Estudios Amazónicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller en Sociología, especialidad de Ecología Social en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido reconocido por la Universidad Nacional Federico Villarreal como el primer puesto de la carrera profesional de Sociología durante el último año de formación, en 2004, y también por esta universidad y la Facultad de Ciencias Sociales como un estudiante activo en el desarrollo de la institución a través de la presentación de diversas ponencias y la organización de diversos seminarios académicos. Buenos días, doctor. Hola, Ailín, buenos días. Gracias por la invitación. Yo estoy siempre gustoso de participar de estas entrevistas, de este intercambio de información. Creo que es muy oportuno para difundir las ideas sobre el medio ambiente, de la libertad económica, entre otros temas importantes, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación y con esto daremos paso a las preguntas. Primero, ¿el ambiente genera costos de transacción? Bueno, depende, ¿no? El medio ambiente pueden ser los recursos naturales como los bosques, los ríos, los lagos, el aire, el suelo, ¿no? Entonces, básicamente hay dos actores acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las fábricas u otras, digamos, entidades que podrían afectar el medio ambiente. Una construcción, una empresa, como dije, que fabrique, bota humos al aire o bota residuos a los ríos, ¿no? A los lagos, ¿no? Entonces, digamos, hay una afectación al medio ambiente, a estos espacios como los ríos, los lagos, los bosques, ¿no? Y los costos de transacción vendrían a ser el costo que uno tiene que realizar para corregir esos impactos en el ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se va a afectar o deforestar un bosque, ¿no? Hay un costo sobre eso. Entonces, ¿cuánto cuesta solucionar ese impacto en el bosque? Ese es el costo de transacción que se tiene que hacer, ¿no? Ese costo se puede determinar entre el dueño del bosque y la empresa que está deforestando. Entonces, para llegar a ese acuerdo, ¿no? Hay un costo de transacción. Es decir, si es muy alto, de repente no van a llegar a un acuerdo y va a haber más deforestación. O si una fábrica está contaminando un río, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta llegar a que eso no se contamine? Ese es un costo en transacción. Entonces, los costos de transacción son un ítem muy importante para poder entender la solución de los problemas ambientales. Y entonces, con esto, en función a la protección, vamos a hablar un poco en general, de Latinoamérica. ¿Quién asume los costos de transacción que genera el ambiente? Bueno, normalmente los costos de transacción que genera el ambiente deberían asumirlo los que están en el entorno, ¿no? Ellos son los que al final lo asumen, ¿no? Vamos a un ejemplo, ¿no? Si tenemos en una ciudad, ¿no? Y hay aguas servidas en esta ciudad, o sea, las aguas que nosotros ya botamos luego del uso, ¿no? Y estas van a un río. Este río se está contaminando, ¿no es cierto? Este río se está contaminando los peces y este río de repente es utilizado por unos agricultores que están cercanos, entonces esos productos agrícolas se están contaminando. Entonces, ¿quién asumiría ese costo de transacción para poder solucionar ese problema? Para tener claro quién asume los costos de transacción, deberían haber derechos de propiedad definidos, es decir, esa parte del río deberíamos saber a quién pertenece, ¿no es cierto?
Si perteneciera a una organización de agricultores, por ejemplo, ¿no? Bien organizados, entonces esas aguas que van a ese río, ¿no? Los que botan esas aguas tendrían que pagar a esos agricultores porque le están contaminando su río. O deberían llegar a un acuerdo entre esos agricultores que poseen el río con esas, digamos, esta ciudad o esta fábrica que estaría botando agua al río. Entonces, ahí definen el costo de transacción, ¿no? Ambos, y ven cómo pueden pagar. De repente la fábrica o la ciudad le paga un adicional por contaminar a los agricultores, o de repente invierte en tecnología para que no salga el agua sucia, ¿no? Y de esa manera no se contamina. Entonces, ¿quiénes pagan los costos de transacción? Los propietarios relacionados a esos ámbitos de posibles contaminaciones. El tema está que si no hay propietarios claros, nadie va a asumir esos costos de transacción. Es decir, al final todos se van a hacer los desentendidos y el río va a ir contaminándose, como lo que vemos en nuestros países. Como no está claro ahí en la propiedad, el río se contamina porque no es de nadie. Es supuestamente del Estado, pero el Estado no asume una propiedad real y pues nadie reclama esa propiedad y entonces se contamina, ¿no? ¿Qué se podría decir? Que estos costos de transacción que deberían ser asumidos son altos o bajos. Eso depende mucho de los tipos o los casos. Los temas ambientales no son masivos. Los temas ambientales dependen mucho del tiempo y lugar. Es decir, una problemática que sucede en Quito es diferente a una problemática que sucede en Perú y una problemática que sucede en Guatemala. Los casos son distintos. Entonces, para poder establecer bien estos costos de transacción, depende mucho de que hayan los propietarios en estos casos, que son los que mejor pueden transar en un ambiente de libertad, ¿no? Si volvemos al caso del río, si hay propietarios del río, ellos van a saber cómo negociar con la ciudad o con la empresa y van a ver la mejor forma de negociar para que eso esté limpio y ambos se beneficien, ¿no? Pero si no hay esos temas, esos temas de propiedad claros, no van a poder ni siquiera comunicarse. Entonces, ¿por qué? Porque el costo de transacción es muy alto, la negociación es alta porque no hay esa propiedad. Es muy difícil negociar porque ni siquiera yo soy el dueño del río, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Y en Latinoamérica el tema de la propiedad ha sido dejado de lado. Se ha buscado solucionar los temas ambientales como una propiedad pública, es decir, los bosques son del Estado, el río es del Estado, la laguna es del Estado, pero ¿quiénes están en el Estado? Solo algunos políticos que están 5 años, entonces no tienen esa relación directa con la propiedad, no van a poder, digamos, negociar y los costos de transacción siempre van a ser altos y se va a dejar de lado la solución a los problemas ambientales, ¿no? Ahora, ¿qué impacto generan estos costos de transacción en la sociedad? Bueno, el impacto es muy grande porque hay contaminación, hay deforestación. Los bosques, si nos vamos al caso de los bosques, ¿no? Hay muchos bosques en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, las normas o las reglas dicen que eso es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la nación. Suena bonito en el discurso, ¿no? Es patrimonio, es bonito, hay que buscarlo. Pero al final, si uno se pone a analizar las cosas a fondo, se da cuenta que como no es de nadie, van a empezar a invadir a la zona, ¿no? Todos van a reclamar esa propiedad, van a deforestar, ¿no? Entonces, los costos de transacción van a ser muy altos porque ahí no se puede negociar, no hay clara propiedad. Sin embargo, si tú, por ejemplo, partes de la Amazonía lo das en concesión a una comunidad, a, a otra empresa, a mismos propietarios, ¿no? Y está clara su propiedad, ellos pueden hacer ahí ecoturismo, investigación y otras inversiones, porque, digamos, si tú tienes bastante, digamos, recursos financieros y sabes que es tu propiedad, tú vas a invertir, ¿no? En esos lugares y poder protegerlos. Entonces los costos de transacción van a ser menores.
Pero mientras el tema de la propiedad no esté definida, por ejemplo, en estos bosques, en estos ríos, en estos lagos, es muy alto el costo de transacción. Nadie se atreve a invertir porque si no voy a tener yo propiedad, mis recursos se van a perder, van a invadir esas tierras, van a deforestar esas tierras. Entonces el costo de transar es muy alto, ¿no? Claro, es importante un poco tener en cuenta esto. ¿Qué papel cumple la contaminación con los costos de transacción? Bueno, la contaminación al final se está dando porque justamente no está habiendo estos derechos de propiedad claros, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere abordar el tema ambiental de una manera errónea, ¿no? Es decir, a través de un enfoque de arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado, a través de multas, a través de sanciones, ¿no? Hay una fábrica que va a contaminar un río, ¿no? Entonces, estás contaminando, ¿no? Entonces te pongo una multa para no contaminar. Al final la empresa que está contaminando el río va a apelar legalmente y al final la multa lo va a pagar en 3, 4 años y al final el medio ambiente sigue contaminado. No se ha solucionado nada a través de reglamentos, a través de multas, desde un enfoque arriba hacia abajo. Entonces, pero si uno toma en cuenta los costos de transacción, es decir, si se establece propiedad del recurso natural o del medio ambiente y entonces estas empresas al final no van a contaminar, sino van a llegar a una negociación con los propietarios y eso es considerar el costo de transacción, ¿no? Los costos de transacción van a ser bajos. Entonces, en el tema ambiental, lo que hay que tratar es que los costos de transacción menoren para que haya mejores acuerdos para proteger el medio ambiente. ¿Y cómo hacemos que los costos de transacción sean menores cuando hay propiedad de los recursos naturales? Y otra cosa más, hay libertad económica para que los puedan negociar los empresarios. Por ejemplo, si le vas a poner una multa muy alta, también el dueño del bosque con con el empresario que quiere invertir en el bosque, no van a negociar porque el impuesto es muy caro. ¿No? Yo, ¿para qué voy a negociar? Mejor agarro ese dinero y lo invierto en un restaurante, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es bajar los costos de transacción. ¿Y cómo los baja? Cuando hay propiedad, cuando no hay una regulación que asfixia al empresario, al emprendedor. Entonces, los emprendedores ambientales con bajos impuestos van a crear empresas, van a invertir. Entonces, los costos de transacción van a ser muy baratos. Pero si hay sobreregulación, si no hay propiedad, si solo se quiere hacer con multas o con leyes, entonces los costos de transacción van a ser muy altos y el tema ambiental no se va a poder abordar de una manera eficiente. Y se podría decir que para que estos costos bajen, el ambiente se privatice para poder dar propiedad a alguien que no sea el Estado. Lo ideal sería Exacto. darlo. Sí, se podría, digamos, la mejor forma es plantear lo que se denomina las soluciones de mercado a los problemas ambientales. ¿Qué son las soluciones de mercado? Es dar propiedad privada, es que hay en ese entorno leyes que no asfixien al emprendedor, es decir, llevar el mercado para que solucione ese tema ambiental. ¿El mercado qué es? El mercado son intercambios, donde ganan los que intercambian, ¿no? Yo vendo, tú compras y ganamos. Y eso sucede, los mercados funcionan cuando no hay muchos impuestos que ahogan, donde hay una libertad para poder asociarme, donde sé que mi contrato va a ser respetado por años, donde sé que mi propiedad va a ser respetada. Entonces el mercado funciona. Y cuando funciona el mercado salen como innovadores, creadores de tecnología, innovan cosas alucinantes. Entonces, la idea es llevar los mercados a estos problemas ambientales. Si hay una deforestación del bosque, por ejemplo, hay que llevar una solución de mercado ahí. ¿Qué significa? Dar propiedad a una comunidad, pero propiedad de a de veras, ¿no? Para que permita asociarse con un inversionista de ecoturismo, por ejemplo, crean ahí bungalows, crean centros de investigación, protegen a los árboles, a las especies, entonces se crea un mercado.
donde hay ingresos económicos y a la vez productos. Entonces, eso crea un incentivo para proteger el medio ambiente. Pero cuando no hay mercados, o no llegas al mercado, entonces al final no hay beneficios, nadie se beneficia. Entonces yo prefiero matar a los osos para vender su piel que poder crear un gran albergue de osos para turistas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Lo que tenemos que impulsar más bien es las soluciones de mercado a los problemas ambientales y no soluciones estatales que son más burocráticas, digamos, más políticas, siempre van a tener esa inclinación, ¿no? Y se podría decir que al hacer esto se garantizaría una menor contaminación del medio ambiente y una mejor preservación de él. Claro que sí, claro que sí. Porque si uno se pone a analizar por qué hay mucha contaminación, va a llegar a la raíz del problema y es porque mucho de los temas ambientales se han abordado desde soluciones muy estatales, muy públicas, durante todos estos años, o a grandes eventos, ¿no? Que hacen de manera internacional, pero no están solucionando nada. Entonces, hay que cambiar ese paradigma y hay que analizar los problemas ambientales específicos bajo un enfoque más empresarial, un enfoque de mercado, un enfoque de derechos de propiedad, ¿no? Bajo ese enfoque de libertad económica hay que abordarlo. Entonces, como no se está abordando así, hay muchos problemas ambientales. Si uno se pone a revisar los países que son más pro mercado, más capitalistas, ¿no? Más innovadores, el ambiente está más cuidado, ¿no? Está mucho más cuidado, los parques son más bonitos, los bosques están más cuidados, los ríos transparentes. En cambio, los países donde hay mucha intervención estatal, burocracia, muchas normas, leyes, todo está sucio. ¿Por qué? Porque los costos de transacción son muy altos, nadie se atreve a abordar ese tema, ¿no? Eso es lo que sucede. Bueno, esas han sido mis preguntas para esta entrevista. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y consideración para este tema tan importante que yo creo que es tan grande que no se logra abordar en su totalidad siempre. Gracias a Eli por la invitación, gracias a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Yo siempre contento de participar de estas entrevistas, de estos encuentros, de este intercambio de ideas. Yo creo que es muy positivo para difundir las ideas. Y desde Perú, desde el Centro de Investigación LUCI, que es la institución que difunde las soluciones de mercado, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, les mandamos un saludo a ti y a todos tus compañeros y a la universidad también un agradecimiento por esta invitación. Muchas gracias, profesor.